Devuélveme el dinero que malgasté en criarte, dijo mi madre en la cena familiar, así que transferí $1 a su cuenta bancaria y le dije, ahora devuélveme los 10 años que llevo pagando tus cuentas. Me llamo Julián, y mi madre, Rosa, siempre tuvo una forma de hacerme sentir pequeño, como si mi existencia fuera un peso que ella cargaba en los hombros. Pero después de años de soportar sus palabras y de intentar compensar su resentimiento, llegó el día en que todo cambió. Crecí en un barrio humilde, en una casa pequeña con paredes descascaradas y un tejado que goteaba cada vez que llovía. Mi madre, Rosa, era una mujer de carácter fuerte, pero también amargada. Desde que tengo memoria, siempre me decía que criar un hijo había sido su mayor error. Si no fuera por ti, Julián, yo tendría una casa grande, un carro, viajaría por el mundo, repetía mientras fregaba los platos o mientras me mandaba a comprar algo al mercado con los pocos pesos que teníamos. Yo era apenas un niño, pero esas palabras se me clavaban como cuchillos. No entendía por qué me odiaba tanto, pero con el tiempo aprendí a callarme y a bajar la cabeza. Mi infancia no fue fácil, Rosa trabajaba como costurera, pero el dinero apenas alcanzaba para lo básico. Comíamos arroz y frijoles casi todos los días, y a veces ni eso. La ropa que usaba era vieja, heredada de primos o remendada por ella. Nunca me dio una vida digna, aunque ella insistía en que se sacrificaba por mí. En la escuela primaria, yo era el niño que siempre llegaba con los cuadernos gastados y los zapatos rotos. Los otros niños se burlaban, pero yo apretaba los dientes y seguía adelante. Quería estudiar, quería ser alguien, pero Rosa no lo veía como una prioridad. La escuela no te va a dar de comer, me decía. Y cuando llegó el momento de pasar a la secundaria, simplemente no hubo dinero para pagar la matrícula. A los 14 años, dejé la escuela. No fue mi decisión, fue la de Rosa. Si quieres comer, vas a tener que trabajar, me dijo un día mientras cosía una camisa para un cliente. Así que empecé a buscar trabajo. Lavé carros, cargué cajas en el mercado, hice de todo un poco. Cada peso que ganaba lo entregaba en casa, porque Rosa me lo exigía. Es lo menos que puedes hacer después de todo lo que he gastado en ti, me repetía. Yo no entendía cómo podía hablar de gastar cuando vivíamos en la miseria, pero no decía nada, solo trabajaba. A los 18 años, conseguí un empleo en una fábrica. No era gran cosa, pero pagaba lo suficiente para empezar a ahorrar. Fue entonces cuando empecé a soñar con algo más. Quería estudiar, aprender un oficio, tener una vida mejor. Pero Rosa seguía con lo mismo. Cada vez que podía, me echaba en cara lo mucho que había sacrificado por mí. Si no fuera por tu culpa, yo estaría viviendo en una casa bonita, no en este cuchitril, decía. Y yo, como un idiota, me lo creía. Sentía que le debía algo, que tenía que compensarla por todo lo que ella decía que había perdido por mi culpa. Con el tiempo, las cosas mejoraron para mí. Después de años de trabajar duro, conseguí un empleo mejor en una empresa de construcción. Empecé como ayudante, pero aprendí rápido y subí de puesto. A los 25 años, ya era supervisor de obra, ganaba un sueldo decente y hasta me compré una moto para moverme por la ciudad. Pero Rosa no cambió. Seguía diciendo que yo era una carga, que si no fuera por mí, ella habría tenido una vida mejor. Y yo, sintiéndome culpable, empecé a darle dinero. Al principio, eran pequeñas cosas, pagaba la luz, el agua, el alquiler de la casa donde vivíamos. Pero luego Rosa empezó a pedir más. Quería ropa nueva, un celular caro, incluso me pidió que le pagara un viaje a la playa porque se lo merecía después de todo lo que había sufrido por mí. Y yo, como un tonto, se lo daba todo. Durante 10 años, mantuve a Rosa como si fuera una reina. Le compré joyas, le pagué viajes, le di dinero para que se diera los gustos que quisiera. No lo hacía porque quisiera, sino porque sentía que era mi obligación. Ella me había criado, aunque fuera a medias, y sus palabras me hacían creer que le debía todo. Pero todo tiene un límite, y el mío llegó en una noche que nunca olvidaré. Era un sábado por la noche, y mi tía Clara, la hermana mayor de Rosa, había organizado una cena familiar en su casa. Era una de esas reuniones grandes, con todos los primos, tíos, abuelos, y hasta los vecinos que se sentían parte de la familia. Yo no estaba muy emocionado por ir, pero Rosa insistió. Es importante que estemos ahí, no quiero que piensen que somos unos desagradecidos, me dijo.
Así que me puse mi mejor camisa, subí a Rosa a la moto y nos fuimos. La casa de tía Clara estaba llena de vida. Había música, risas, niños corriendo por todos lados. El olor a comida casera llenaba el aire, arroz con pollo, tamales, ensalada fresca. Todos estaban contentos, charlando y recordando viejos tiempos. Yo me senté en una esquina, saludando a mis primos y tratando de pasar desapercibido. Rosa, en cambio, estaba en su hábitat. Hablaba con todos, se reía fuerte, como si fuera la reina de la fiesta. La cena transcurrió sin problemas. Comimos, brindamos, y todo parecía ir bien. Después de los postres, tía Clara propuso que cada uno dijera unas palabras de agradecimiento por la familia. Uno por uno, todos fueron hablando. Mi primo Luis agradeció por el apoyo que le dieron cuando abrió su pequeño negocio. Mi tía Sofía habló de lo mucho que quería a sus hijos. Todo era cálido, emotivo, hasta que llegó el turno de Rosa. Ella se puso de pie, con una sonrisa que no me gustaba nada. Quiero decir que es un placer estar con todos y cada uno de ustedes, empezó, y todos la miraron con atención. Pero luego su tono cambió. Pero me siento mal al saber que malgasté tiempo y dinero de mi vida criando a mi hijo inútil, Julián. Daría lo que fuera porque él nunca hubiera estado en mi vida. El silencio que siguió fue como un golpe. Todos se quedaron con la boca abierta, mirándose entre sí, sin saber qué decir. Yo sentí que el mundo se me venía abajo. Mi madre, la persona que supuestamente me había dado la vida, estaba diciendo delante de toda la familia que yo no valía nada. Que mi existencia era un error. Que ella preferiría no haberme tenido. Y entonces, como si no fuera suficiente, Rosa se giró hacia mí y gritó, «Devuélveme el dinero que malgasté en criarte, inútil». La rabia me quemaba por dentro. Durante años había soportado sus palabras, sus quejas, su resentimiento. Durante 10 años había pagado sus cuentas, le había dado todo lo que quería, todo porque creía que le debía algo. Pero en ese momento, algo dentro de mí se rompió. No iba a seguir cargando con su veneno. Me puse de pie, saqué mi celular y abrí la aplicación del banco. Todos me miraban, expectantes. «Perfecto, mamá», dije, con la voz más calmada que pude. «Te daré lo que te mereces». Hice una transferencia de $1 a su cuenta, delante de todos. Luego levanté la mirada y le dije, «Listo, ya quedé pago con tu deuda. Ahora tú devuélveme los 10 años que llevo pagando tus cuentas». Se escucharon risas ahogadas entre los primos. Algunos murmuraban, otros se tapaban la boca. Mi tía Clara negó con la cabeza, como diciendo, «¿Cómo es posible?». Rosa, por su parte, se puso roja de la rabia. «¿Cómo te atreves a hablarme así?», y gritó. «Después de todo lo que he hecho por ti». «Todo lo que has hecho por mí», le respondí, sin poder contenerme. «Me criaste en la miseria, mamá. Nunca me diste una vida digna. No me pagaste ni la secundaria. Me sacaste de la escuela para que trabajara como burro mientras tú te quejabas de lo mucho que gastaste en mí. Pero estos últimos 10 años, yo te he mantenido como reina. Te he pagado todo, la casa, la luz, los viajes, las joyas. Y todavía tienes el descaro de decir que soy una carga». La discusión se calentó. Rosa gritaba, yo le respondía. Todos en la mesa nos miraban, algunos sorprendidos, otros incómodos. Pero yo ya no podía parar. Estaba harto. «Se acabó, mamá», le dije finalmente. «Me largo y dejo de pagar tus cuentas. A ver cómo te las arreglas». Rosa me miró con desprecio, como si no le importara. Pero yo sabía que estaba actuando. Había vergüenza en sus ojos, aunque tratara de disimularlo. Sin decir más, tomé mi chaqueta y salí de la casa. No miré atrás. Los días después de la cena familiar fueron como caminar en una cuerda floja. Por un lado, sentía una libertad que no había conocido en años, como si me hubiera quitado una mochila llena de piedras que llevaba cargando toda la vida. Por otro, una vocecita en mi cabeza no dejaba de susurrarme que Rosa era mi madre, que a pesar de todo, le debía algo. Pero cada vez que recordaba sus palabras en la cena, esa humillación pública delante de toda la familia, la rabia me quemaba el pecho. «Devuélveme el dinero que malgasté en criarte, inútil».
Esas palabras se repetían en mi mente como un disco rayado, y cada repetición me hacía más fuerte en mi decisión, no iba a seguir siendo su cajero automático. Decidí que era hora de empezar de cero. Durante años, había vivido en la misma casa con Rosa, una casa que yo pagaba pero que nunca sentí como mía. Cada rincón estaba impregnado de sus quejas, de sus reproches, de su resentimiento. Así que me puse a buscar un lugar para mí. No fue fácil. Mi sueldo en la construcción era bueno, pero no era millonario. Después de recorrer varios barrios, encontré un departamento pequeño en el centro de la ciudad. Era un segundo piso, con una ventana que daba a una calle ruidosa, un baño con azulejos desportillados y una cocina que apenas cabía una estufa. Pero cuando firmé el contrato y me dieron las llaves, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, orgullo. Mudarme fue un proceso silencioso. No le dije nada a Rosa. No quería más discusiones, más gritos, más de su drama. Simplemente empaqué mis cosas en un par de maletas, ropa, algunos libros que había comprado con los años, mi caja de herramientas. No dejé ninguna nota, ningún mensaje. Solo cerré la puerta y me fui. Dejé de enviarle dinero a Rosa ese mismo mes. No le avisé, no le expliqué nada. Simplemente dejé de hacer las transferencias que había hecho religiosamente durante 10 años. Sabía que ella iba a reaccionar, que no se iba a quedar callada. Pero también sabía que, si quería seguir viviendo como lo había hecho hasta ahora, con viajes, ropa cara, joyas que yo le compraba, iba a tener que buscarse la vida. Yo ya no iba a ser su salvavidas. Pasaron 2 meses sin noticias de Rosa. A veces me preguntaba cómo estaría, si ya habría notado que el dinero ya no llegaba. Pero no me atrevía a llamarla. No quería abrir esa puerta otra vez. Hasta que un día, mientras estaba en un descanso en la obra, mi celular empezó a sonar. Era ella. Dudé un segundo antes de contestar, pero al final deslicé el dedo por la pantalla. ¿Julián? ¿Qué carajos te pasa?, fue lo primero que dijo. Su voz estaba cargada de enojo, pero también había un tono de desesperación que no podía disimular. Las cuentas están vencidas. El alquiler, la luz, el agua, todo. ¿Cómo se te ocurre dejarme tirada así? Es tu obligación mantenerme después de todo lo que me sacrifiqué por ti. Sacrificio. Esa palabra me dio risa, pero no una risa de alegría, sino de amargura. Sacrificio, mamá, le respondí, tratando de mantener la calma. Llevas 10 años viviendo de mí. Te pagué todo, la casa, las cuentas, los viajes, las joyas. Te di una vida que nunca me diste a mí. ¿Y todavía tienes el descaro de decir que te sacrificaste? ¿Cuándo fue la última vez que moviste un dedo por alguien que no fueras tú misma? Ella gritó. Me insultó. Me llamó desagradecido, egoísta, inútil. Las mismas palabras de siempre, pero esta vez no me dolían. Ya no tenían poder sobre mí. Si quieres seguir viviendo como reina, búscate un trabajo, le dije, cortándola en seco. Deja de ser tan mantenida. Y antes de que pudiera responder, le colgué. Me quedé mirando el celular un rato, con el corazón latiendo fuerte. Una parte de mí esperaba que volviera a llamar, que insistiera, que me diera una excusa para seguir discutiendo. Pero no lo hizo. Y, por primera vez, me sentí en paz con mi decisión. Con el tiempo, empecé a escuchar rumores sobre Rosa. Mi primo Luis me llamó una noche para contarme que las cosas no iban bien para ella. La desalojaron, Julián, me dijo. No pagó el alquiler y el dueño de la casa la sacó. Ahora está viviendo con tía Clara, pero no creo que dure mucho. Me quedé en silencio, procesando la noticia. No sentí lástima, pero tampoco alegría. Era como si estuviera viendo una película sobre alguien que ya no conocía. Tía Clara me llamó unas semanas después. Su voz sonaba cansada, como si llevara días sin dormir bien. Julián, no sé qué hacer con tu mamá, me dijo. Es insoportable. No ayuda con nada, no paga ni un peso, y todo el día se la pasa quejándose de lo injusta que es la vida. Le dije que buscara trabajo, pero se pone como loca. Dice que no es su culpa, que tú la abandonaste. Hizo una pausa, y luego añadió, sé que no es tu responsabilidad, pero pensé que debías saberlo.
Le agradecí por contarme, pero le dejé claro que no iba a volver a hacerme cargo de Rosa. Tía, le di todo durante 10 años, le dije. Y ella nunca lo valoró. Ahora que se las arregle sola. Clara suspiró y dijo que entendía, pero su tono dejaba claro que estaba agotada. No la culpé. Vivir con Rosa no era fácil. Un mes después, supe que Clara había echado a Rosa. Según Luis, la gota que derramó el vaso fue cuando Rosa se gastó el dinero que Clara le había dado para pagar la luz en un par de zapatos. Tía Clara se puso furiosa, me contó Luis, casi riéndose. Le dijo que si quería vivir como reina, que se buscara a alguien más para mantenerla. Y la sacó de la casa. Intenté imaginarme la escena, Rosa, con su cara de indignación, recogiendo sus cosas mientras Clara le gritaba. Y, por un momento, sentí una chispa de satisfacción. No era venganza, pero sí justicia. Los rumores siguieron llegando. Algunos vecinos decían que habían visto a Rosa en el centro, pidiendo dinero en las esquinas. Otros decían que dormía en un albergue para personas sin hogar. No sabía si era verdad, y no me esforcé por averiguarlo. Rosa siempre había creído que el mundo le debía algo, que alguien tenía que rescatarla. Pero ahora, por primera vez, estaba sola, enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Un día, varios meses después, caminaba por el centro de la ciudad. Entonces, algo me detuvo en seco. En una esquina, bajo la sombra raquítica de un árbol, vi a una mujer sentada en el suelo, junto a un pedazo de cartón descolorido. Algo en su postura, en la forma en que sostenía un vaso de plástico con unas pocas monedas, me hizo mirarla 2 veces. Mi corazón dio un vuelco. Era Rosa. No la reconocí de inmediato. La Rosa que yo conocía siempre había sido vanidosa, con el cabello teñido de rubio, bien peinado, la ropa limpia y planchada, aunque fuera yo quien pagara por todo eso. Pero esta mujer parecía una sombra de aquella Rosa. Su cabello estaba desgreñado, lleno de canas que nunca se había permitido antes. Llevaba una blusa vieja, con manchas de sudor y suciedad, y unas sandalias rotas que apenas le cubrían los pies. El cartón a su lado tenía unas palabras garabateadas con marcador: ayúdeme, por favor. No tengo nada. El vaso de plástico tenía unas pocas monedas que brillaban bajo el sol. Me quedé parado, a unos metros, sintiendo una mezcla de incredulidad y rabia que me subía por la garganta como bilis. Ella no me vio al principio. Estaba mirando al suelo, murmurando algo para sí misma, con esa expresión de amargura que tan bien conocía. Por un momento, pensé en seguir caminando, en fingir que no la había visto. Pero algo dentro de mí, tal vez la rabia acumulada durante años, tal vez el deseo de cerrar ese capítulo de una vez por todas, me hizo dar un paso adelante. Y luego otro. Hasta que estuve frente a ella. Rosa levantó la mirada, y sus ojos se abrieron con sorpresa al reconocerme. Por un instante, vi un destello de algo en su rostro: vergüenza, alivio, esperanza. Pero desapareció rápido, reemplazado por esa mueca de desprecio que siempre usaba conmigo. Julián, dijo, con la voz áspera, como si no hubiera bebido agua en días. Ahora sí te acuerdas de tu madre, ¿dónde estabas cuando me dejaron en la calle? Sus palabras fueron como un puñetazo. Después de todo lo que había hecho por ella, después de 10 años pagando sus lujos, sus viajes, sus caprichos, todavía tenía el descaro de culparme. La rabia que había estado conteniendo desde la cena familiar estalló. ¿Dónde estaba yo?, le respondí, con la voz temblando de furia. Estaba construyendo una vida, mamá. Una vida que vos nunca me diste. ¿O ya se te olvidó que me sacaste de la escuela a los 14 años porque no querías pagar, que me pusiste a trabajar como burro mientras vos te quejabas de lo mucho que gastaste en mí? Ella intentó interrumpirme, pero no la dejé. No, Rosa, no me interrumpas. Durante 10 años te mantuve como reina. Te pagué la casa, la luz, el agua, los viajes a la playa, las joyas que tanto te gustaban y que recibí a cambio. Insultos. Quejas. Que me dijeras, delante de toda la familia, que fui un error, una carga, un inútil, y ahora tienes el valor de pedirme ayuda, después de todo lo que me hiciste. Rosa se puso de pie, tambaleándose un poco, como si no tuviera fuerzas. Su cara estaba roja, no sé si de vergüenza o de enojo.
Desagradecido, gritó, señalándome con un dedo tembloroso. Todo lo que hice por ti, me maté criándote, dándote un techo, comida, y así me pagas, dejándome en la calle como si fuera basura. La gente alrededor empezó a mirarnos. Algunos se detuvieron, curiosos, otros siguieron su camino, pero yo no podía parar. Un techo, le dije, casi riendo de lo absurdo que sonaba. Vivíamos en un cuchitril, mamá. El tejado se caía, la comida no alcanzaba, la ropa que usaba estaba rota. Me criaste en la miseria, y aún así te di todo lo que pude, ¿y tú? Nunca valoraste nada. Siempre quisiste más, siempre exigiste más, y ahora estás aquí, pidiendo limosna, porque no sabes hacer nada por ti misma. Ella dio un paso hacia mí, como si quisiera golpearme, pero yo me evité problemas y me fui de ahí, mientras ella me seguía gritando. No volví a mirar atrás. Sabía que esa sería la última vez que hablaría con ella. No porque yo lo decidiera en ese momento, sino porque algo dentro de mí se cerró para siempre. Rosa había tenido 1000 oportunidades de cambiar, de valorarme, de ser una madre. Pero eligió vivir como víctima, y ahora estaba enfrentando las consecuencias. Esa fue la última vez que la vi, no volví a buscarla, me resigné a que Rosa pudiera ser la madre perfecta, pero jamás lo fue, y como última opción, decidí irme, y yo, por primera vez, me sentía libre. Suscríbete para más historias diarias.